Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a las pláticas de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura dentro de la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros a la maestra Adriana Sandoval con el tema Explorando el legado de Juan O'Gorman, Arquitectura e Influencia. La maestra Adriana es maestra con honores en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana, licenciada con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México con la medalla Gabino Barreda por parte de la UNAM. Es especialista en la obra de Juan O'Gorman y gestora y curadora en arte moderno. Ha sido profesora de asignatura del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha impartido cursos de arte moderno mexicano en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, también de la UNAM, y también fue profesora adjunta de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ha dictado diversas conferencias sobre Juan O'Gorman y su obra y actualmente es directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman. Muchísimas gracias. Este es un pequeño resumen de su extenso currículum y sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra a la maestra. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Dalia, muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a quienes nos están acompañando. Para mí es muy emotivo poder tener esta conversación con ustedes. Es la primera vez que nos ponemos en contacto desde la Fundación con la Universidad de Guadalajara, que guarda especiales afectos con Juan O'Gorman, con el tema de Juan O'Gorman, dado la relevancia que tuvo Matías Geritz, por ejemplo, en la configuración de la enseñanza de la arquitectura. Y bueno, pues Geritz fue uno de los críticos y colegas de Juan O'Gorman, por lo que esta conversación es muy emotiva, no sin dejar de ser también una vinculación de la Universidad Iberoamericana, de la que soy egresada, de la UNAM, de la Ciudad de México, y esta íntima relación que hemos tenido siempre con Guadalajara. La verdad estoy muy, muy contenta, muy agradecida también de la invitación del arquitecto Alberto Peredo Pozos, quien ha colaborado con nosotros en la fundación. Participó en una exposición que tuvimos justamente sobre Juan O'Gorman en el Palacio de Bellas Artes. De verdad, es muy emotivo. Y me da también mucha emoción saber que esta charla forma parte de estos programas de complementación de la formación del arquitecto, porque justamente mi formación es de historiadora del arte, especializada en arquitectura, y mucho de lo que les voy a compartir en este momento, pues tiene más que ver con análisis del discurso, con la historia, con problemáticas de preservación. Y en ese sentido se convierte más en una provocación al diálogo, al intercambio, que en la develación de cualquier tipo de verdad, ¿no? Mi trabajo sobre Juan O'Gorman lleva más o menos 15 años, 12 años, y pues lo que vengo a compartir es con mucho amor y buscando que se convierta verdaderamente en un diálogo. Como lo comentaste, Dalia, yo soy directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, que fue creada en 2018 y que hasta la fecha tiene por uno de sus principales objetivos la preservación de la Casa Estudio Conlo Nancarrow, hecha por Juan O'Gorman entre el 48 y el 52, como parte de la triada de arquitectura orgánica o retorno de la arquitectura de O'Gorman en los años 50, que se caracteriza muchísimo por las piedras de color natural, que justamente son las que tengo aquí a mis espaldas. Es un petromural de la Casa Nancarrow, y también simbólicamente les estamos dando la bienvenida a este espacio maravilloso. Voy a iniciar la presentación, ahora sí ya. Juan O'Gorman es un hombre, es un primogénito de la familia O'Gorman, nacido en la Ciudad de México en 1905, muere también en Ciudad de México en 1982. Me gustaría ir haciendo aquí algunas anotaciones. Es arquitecto de profesión, estudiante de la Escuela Nacional de Arquitectura y pintor. Digo autodidacta, aunque en realidad recibió clases directas de su padre, Cecil Crawford O'Gorman, específicamente en lo que respecta al temple, y fue también un gran alumno de Diego Rivera, en lo que respecta a la técnica de el fresco.
Del padre aprende, sin ser exagerada, una técnica notable de la técnica del temple. Es perteneciente a la segunda generación del muralismo, de los autores que elaboran temple, de verdad, de los más notables por críticos especializados. Fue muralista y también, aunque se le conozca poco en esa vertiente, también hizo escultura. Esta es una de las imágenes más conocidas de Juan O'Gorman, apenas la comentábamos en redes sociales desde la fundación, y decíamos que es una fotografía adjudicada posiblemente a la autoría de Guillermo Kahlo, cuando el papá de Frida Kahlo estaba buscando documentar las recién construidas casas de Altavista, las que actualmente son el Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Cuando Diego y Frida se casan, Juan construye los dos espacios arquitectónicos mientras ellos están en Nueva York, motivo por el cual era necesario para Guillermo hacerle una narrativa visual tanto a Diego como a Frida de lo que Juan había construido. Estos dos inmuebles van a ser una tríada arquitectónica con la primera construcción moderna de México, o considerada hasta el momento la primera totalmente moderna construcción en México, que será la Casa Cecil, la casa de 1929, y va a construir, o van a ser en suma, una suerte de ínsula de la modernidad rodeada por un montón de arquitectura tradicional de San Ángel. Comentábamos que en la fotografía, en la mano izquierda, muy probablemente Juan sostiene los planos de la casa, que eran un ramo, eran un puño de modernidad de la época, era todo un manifiesto. Traje esta fotografía, que es verdaderamente muy bella también, y es el registro de lo que sería el estudio de Diego Rivera. Recordemos que en lo que respecta a Frida Kahlo, tendríamos nada más una casa-habitación. Ella todavía no se dedicaba a la pintura. Y en el caso del espacio que corresponde a Diego Rivera, pues es una casa-estudio que en realidad va a tener como principal cuerpo arquitectónico el estudio, que es este que vemos en la pantalla. La verdad es que la toma es maravillosa. Es una altura considerable, con dientes de sierra que funcionaban para expulsar los solventes que utilizaba el maestro. Eran ventanales de piso a techo para poder manejar todos los volúmenes que el maestro Rivera tenía en cuanto a formatos de pintura. Bueno, ahí me podría extender mucho en lo que respecta a las características del espacio, pero podría quizás hacer un énfasis a esta altura, que tiene que ver con la precisión con la cual O'Gorman entiende las funciones que se van a realizar en el espacio. Es decir, concibe un programa arquitectónico a medida para Diego Rivera como pintor, que va a demostrar su certeza o su funcionalidad a lo largo de los años que va a ser ocupado por Rivera. Y también valdría la pena comentar que es en este espacio donde se realizan muchas de las grandes obras de Diego Rivera. Y bueno, ya yéndonos un poco más hacia el color, pues tendríamos estas dos escaleras extraordinarias. De las que se encuentran del lado derecho son de 1929, la casa de 1929, mientras que las que están en el lado izquierdo son las escaleras empotradas de Frida Kahlo. Una de las cosas que va a ser muy característica de Juan O'Gorman, pese a que tiene esta lectura muy cercana de Le Corbusier, a partir de la publicación de Más allá del funcionalismo, lo que va a tener como característica la participación de O'Gorman en estos ámbitos será un uso extraordinario del color, el cual yo siempre lo he comentado que viene a representar como una suerte de cubismo, de una representación de la identidad mexicana cubista o geométrica. Es decir, tenemos estos grandes cubos revestidos por colores muy característicos de nuestro país, que sería el azul añil, por ejemplo, que va a acompañar a Frida Kahlo, que sí se relaciona con Frida, pero que también para la arquitectura popular mexicana tiene una connotación de un pigmento o un color capaz de alejar a los espíritus. Eso es lo que se decía en la época entre el 19 y el 20 respecto de las casas pintadas de azul añil, que tenían esta capacidad de repeler a los malos espíritus.
Tenemos de nueva cuenta dos elementos que son bien interesantes, que sería este cilindro que se encuentra en la casa de Frida Kahlo, que es una helicoidal integrada, pero es una helicoidal que rompe la parte del muro, es decir, tenemos la mitad de la helicoidal al interior y la otra mitad al exterior, lo que hace que O'Gorman revele a través de esta figura, cilíndrica en la parte exterior del muro. Si uno hace una lectura entre lo que estaba haciendo Le Corbusier por los mismos años, va a notarse que esta figura geométrica que les acabo de comentar no es tan recurrente. De hecho, no es recurrente. Y en el caso, digamos que sería una participación de O'Gorman, una integración geométrica muy específica, estas helicoidales que se expresan hacia el exterior y que terminan en un cilindro. Y también para la misma época vamos a tener helicoidales en el caso de Le Corbusier, pero con una suerte de ejes y pasamanos, ¿no? Acá O'Gorman está haciendo una interpretación y se está desprendiendo todavía de elementos que él considera hacer todavía más pura la función de las escaleras. Aquí voy a seguir avanzando solamente sobre ciertos detalles, como los que les estoy narrando. En realidad también estoy muy contenta porque esta presentación me pude dar todo el tiempo de hacer una muy buena selección de imágenes con objeto de quienes están en Guadalajara y no nos han visitado en Ciudad de México para conocer a O'Gorman, pues a lo mejor les animen estas imágenes, estas improntas. Y más adelante, ahora sí podríamos hacer énfasis en cualquier pregunta que tenga que ver con alguno de los momentos que voy a estar revelando en la trayectoria de Juan O'Gorman. Acá de nueva cuenta tenemos estas características y llamativas e incluso escandalosas instalaciones externas de lo que tenía que ver con el agua y con los residuos, la basura, que fueron muy escandalosas para la época, y cómo la Cancillería hace estos juegos extraordinarios a nivel cromático. Recordemos que Le Corbusier, por citar solo a uno de los fundadores del funcionalismo, pues tendrá toda la parte cromática en el interior, mientras que hacia el exterior serán preferentemente colores neutros o blancos. Esta es otra toma maravillosa. Y en el caso del color rojo, es un color que se acerca mucho al tezontle, pero también se le conoce como rojo indio. Y ahorita que les platicaba de esta referencia entre la relación del azul añil con Frida Kahlo, pues podríamos tener fácilmente una vinculación del rojo indio, o que también sería rojo Bonampak, que para inicios de siglo la pintura mural de los mayas habían empezado a filtrar estas aportaciones de la pintura mesoamericana a la pintura internacional. Y recordemos que uno de los colores característicos sería el rojo, será también el turquesa y algunos otros colores que en este momento no recuerdo. Por lo que desde mi punto de vista, la vinculación del rojo con Rivera es también para O'Gorman una significación de la importancia genésica, por decirlo de alguna forma, de la pintura de Rivera respecto de la región mexicana. Acá igual hice una selección de una foto de Diego Rivera en su casa. Estas de verdad, compañeros, solamente son para alegrarnos la vista. Es una foto extraordinaria de un viajero fotógrafo, Pierre Berger, que actualmente tiene una fundación en Salvador de Bahía, y de verdad la nitidez de la imagen me parece extraordinaria, creo que se disfruta muchísimo. Fue un fotógrafo francés que viajó por buena parte del mundo, primero fotografiando distintos temas, entre ellos la arquitectura, por eso es que fotografía incluso también buena parte de la obra de Juan O'Gorman, pero también estaba muy interesado en crear retratos de lo que él consideraba personas relevantes de distintas regiones. En el caso de México hizo, por ejemplo, Diego Rivera, pero también hizo de Trotsky y de mucha otra gente o de muchas otras intelectualidades que consideraba relevantes. Esta imagen es tomada, no alcanzo a ver la vista, pero creo que es en el 20, no alcanzo a ver ahí por la presentación, pero está la ficha completa. Y bueno, pues este habitante sería el de la Casa Roja, y acá tendríamos a su gran amiga Frida Kahlo,
a quien Juan O'Gorman conoció en la Nacional Preparatoria, siendo los dos, si mal no estoy, de la misma edad o un año de diferencia. Lo que sí tienen es el mismo año de nacimiento. Y valdría la pena comentar de manera igual como un detalle para llevarnos inmediatamente que Juan O'Gorman consideró siempre a Frida Kahlo una gran pintora, aunque ella aún no había logrado el reconocimiento que se le tiene en la fecha, en la actualidad. Incluso el propio desempeño de Frida Kahlo en los años sucesivos a su muerte fue muy discreto si lo comparamos con la actualidad. Pero el reconocimiento que tuvo Rivera para con Frida Kahlo pues fue desde los años 30, la consideró una gran pintora, incluso una gran influencia, le tuvo un amor muy importante hasta el momento en el que ella muere, que será un golpe muy, muy fuerte para Juan O'Gorman. Y de nueva cuenta, nada más para el gusto de la mirada, el gusto de ver esta foto de Juan y de Diego en el exterior o en la puerta de lo que fue la primer casa estudio que él construyó para sí mismo, también muy cerquita de las casas de Altavista. En relación a la importancia del estudio de Diego Rivera, había avanzado un poquito. Este tipo de imágenes me parecen extraordinarias porque podríamos ver la magnitud de la obra, ya no solo en esta panorámica que veíamos de Guillermo Kahlo, sino en la diversidad de elementos con la que fue habitada por parte de Diego Rivera. Sus característicos Judas, el diseño, la incorporación de muebles que se adecuaran al funcionalismo, pero quizás una de las cuestiones que me gustaría invitarlos a ver sería, por ejemplo, cómo el estudio llega a ser tan importante en la vida de Diego Rivera que lo incorpora en determinadas obras. Tal es el caso de este retrato de Lupe Marín de 1938, donde Diego Rivera, si bien tiene por objeto el diseño, la impronta de Lupe Marín, incorpora estos elementos de la cancelería del Casa Estudio. He comentado siempre cuando tengo la oportunidad que más allá del particular afecto o gusto que yo tenga por Juan O'Gorman, la forma en la que él diseña o concibe el espacio arquitectónico para sus usuarios es verdaderamente una cualidad que se debe considerar al momento de valorar su obra, porque en el caso de Rivera certifica que el programa arquitectónico es tan certero que Rivera nunca lo abandona. Es decir, es el traje a medida que necesita un pintor para producir su obra. Y en este sentido, la arquitectura deja de ser un espacio diseñado o administrado para convertirse en una herramienta que coadyuva. Y en este caso, lo que permite el espacio es la producción artística, que en el caso de Diego Rivera, pues sería pintura de primer nivel de nuestro país. Es decir, no podemos entender la obra de Diego Rivera, quizás exagerando un poco, sin el estudio que Juan O'Gorman le va a construir a inicios de los años 30 y que a él difícilmente va a dejar de lado para seguir produciendo. Sería la primera etapa de Juan O'Gorman, el funcionalismo, esta historia que nos han contado del joven que lee hacia una arquitectura de Le Corbusier, que muestra la primera casa del 29 a Rivera, que Rivera le encarga entonces una casa para él y para Frida, y ya pasamos esa parte muy brevemente, pero ahora vamos a incorporarnos a otra parte muy importante del funcionalismo de Juan O'Gorman, que desde mi punto de vista va a marcar fuertemente su trabajo como arquitecto. Para los años 30, incluso para inicios del siglo XX en México, sería quizás más bien hacia el término de la Revolución Mexicana, muchos arquitectos soñaban con tener la vanguardia arquitectónica en sus proyectos. Se buscaba ser el primer arquitecto moderno y quizás el arquitecto moderno en convergencia con otras preocupaciones de carácter discursivo e histórico. Estaba la preocupación por la arquitectura mexicana con este legado o herencia colonial, pero también el pasado prehispánico, cómo fusionar esos elementos históricos con las nuevas necesidades y los nuevos materiales, teniendo a Estados Unidos muy cerca y estos sueños de verticalidad, todo eso estaba en el ambiente. Y había muchos teóricos importantísimos de la arquitectura que estaban avanzando hacia esas direcciones, pero que no habían tenido este despejar total.
de la parte discursiva y temporal de nuestro país y se habían ido hacia la técnica como lo hizo O'Gorman. En el caso de Juan, específicamente fue su profesor, por ejemplo, José Villagrán García o Carlos Obregón Santacilia, que eran dos grandes teóricos de la arquitectura, sobre todo más José Villagrán. Y había también tenido, por ejemplo, a Guillermo Zárraga, que era más hacia la ingeniería y que también había echado a andar proyectos modernos, José Antonio Cueva de la ingeniería. Él había venido de esta formación con gente muy importante en lo que respecta a la teoría arquitectónica, pero repito, que no se habían podido desprender de sus limitantes discursivas y sociales. O'Gorman va a poner en práctica el funcionalismo como un manifiesto, como un surgimiento de la elaboración moderna de la arquitectura, pero será más como un ejercicio personal. Es decir, quiero poner en práctica algo que en este momento nadie más puede hacer. Sin embargo, la vinculación de O'Gorman no iba hacia la necesidad de ser reconocido como el primer arquitecto moderno. O'Gorman estaba interesado en poner en práctica la teoría. Y en donde O'Gorman sí está muy interesado es en demostrar que ese funcionalismo arquitectónico de Le Corbusier tiene una capacidad infinita para resolver problemáticas sociales. Es decir, este lema de máxima de eficacia o máximo rendimiento por mínimo de esfuerzo, mínimo de inversión, o de las muchas formas en las que se ha entendido el funcionalismo, para Juan O'Gorman sí implica una solución moderna, pero implica una solución moderna que beneficia a las poblaciones que se encontraban en circunstancias críticas. México había iniciado su proceso de industrialización a finales del siglo XIX y para la postrevolución tenía que retomar esa industrialización, seguía generando una gran demanda de mano de obra campesina que se incorporaba o comenzaba a incorporarse a la vida urbana, que empezaba a aprender los saberes de la industria y que necesitaba una perfección de su mano de obra. En este sentido, la migración permanente de estas poblaciones va a generar crisis en distintos sectores, en el educativo, en el de habitación o vivienda y en el de salud, por mencionar solo algunas de esas necesidades urgentes que tenían estos migrantes. O'Gorman observará la posibilidad de demostrar la importancia de la arquitectura en la solución de problemáticas sociales a través de la aplicación del funcionalismo para el sector educativo. Y es ahí, compañeros, donde O'Gorman sí entiende y sí persigue ese reconocimiento. No reconocimiento de él, sino un reconocimiento de este pensamiento que está buscando desde el ámbito de la arquitectura resolver estas problemáticas. Estas imágenes que he traído también son extraordinarias, la verdad las encontramos apenas a finales del año pasado en SINAFO y pueden hacernos una narrativa de cuáles eran las características de la geografía en colonias que actualmente forman parte de la Ciudad de México, pero que en ese entonces eran periferias, tales como Vallejo, Portales, Xochimilco, muchas regiones, reitero que antes eran periféricas y que ahorita pues ya son muy, muy parte de la Ciudad de México. Podríamos destacar el paisaje y también esta arquitectura tan escueta que logramos observar y que sabemos que es una escuela primaria gracias a este gran letrero que O'Gorman deposita en su exterior. Me interesó en particular mostrarles estas fotografías que se realizaron en 1932, en el mes de diciembre, dado que era una necesidad, fue en 33, perdón, era una necesidad como en el caso específico del estudio Casasola, de documentar estas actividades que se habían realizado desde la Secretaría de Educación Pública, a donde O'Gorman se le asignó jefe del Departamento de Construcción de Edificios Escolares. Y como ya lo sabemos, O'Gorman demostró que el funcionalismo tenía la capacidad de multiplicar las obras del presupuesto que se asignara a educación. Y para todos es sabido, quizás para muchos es sabido, que, por ejemplo, con el presupuesto que se le había asignado a Carlos Obregón Santacilia para la elaboración de una escuela, que es la Benito Juárez, que se encuentra en la colonia Roma, en la Ciudad de México, O'Gorman construyó 23 escuelas, o si bien construyó algunas de cero, algunas otras les dieron remodelación, algunas otras les pusieron baños, lavamanos. A lo que quiero ir es a la dignificación del usuario de la escuela. Y los niños aquí, la verdad es que me parecen
extraordinarios, cómo se ve, cómo posan y cómo están jugando en la primaria. Estas imágenes, cuando las encontramos, para mí fueron muy emotivas, porque deja de ser el concepto de arquitectura funcionalista escolar para observar la vinculación de estos infantes que se fueron educando y que se siguen educando hasta la fecha en esas escuelas hechas por Juan O'Gorman. Este segundo momento del funcionalismo de O'Gorman se va a poder realizar exclusivamente de la mano de Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, quien O'Gorman recuerda como un hombre recto, como una persona austera, sin la cual no se hubieran podido llevar a cabo estas prácticas de un ejercicio extremadamente controlado del presupuesto para demostrar la capacidad que tenía el funcionalismo para la dignificación de las grandes mayorías. Él decía que sin él, con esa rectitud, con esa honradez, no se podría haber llevado a cabo, y tal es así que después O'Gorman entendió que la arquitectura, si bien en su estructura o en su teoría tenía esta posibilidad, las prácticas corruptas en el sector de la construcción impediría que una propuesta de esa naturaleza fuera generando los frutos que se esperarían. También esta foto la acabamos de encontrar. Si ustedes quieren ver más fotos de las escuelas primarias, las pueden localizar en la página de Memórica, en donde recientemente abrimos una exposición sobre las escuelas primarias. El doctor Carlos Ibarra Ortega y yo, Eiliana, ahorita no recuerdo su apellido, pero ahí está disponible. Tiene unas fotos extraordinarias. En particular esta, por lo menos yo nunca la había visto, es muy poco conocida. Y tenemos en el extremo izquierdo a un Juan O'Gorman muy jovencito, muy tímido, de 20 y tantos años, formando parte del comité del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, y estas empresas que, a diferencia, por ejemplo, de las que se habían iniciado con Vasconcelos, que tenía que ver con las misiones de lectura y la producción de libros, se había enfocado en el caso de O'Gorman en la construcción de escuelas modernas que detonarían una traza moderna en esas comunidades incipientes, porque todavía no es en su totalidad la clase obrera. Estamos hablando de clase de recién migración, todavía con rasgos rurales muy importantes, pero verdaderamente esta foto, el gesto, el sombrero, la posición, el rostro de Juan jovencito es maravilloso. Y para que tengamos una idea de cuál es el cambio tan radical que va a generar el funcionalismo de O'Gorman en el sector educativo, podríamos mostrar un antes y después. Esta escuela no me acuerdo si se encontraba en el Peñón de los Baños, pero pues es una escuela hecha a partir de madera. Es muy probable por el diseño que tiene la construcción, que es una construcción que los propios migrantes realizan según sus conocimientos de su arquitectura local y vienen a reproducir en México. El caso específico del funcionalismo de O'Gorman no tiene que ver con la fachada, no tiene que ver con una crítica a estas prácticas tradicionales, sí tiene que ver con una crítica frontal en contra de las enfermedades que los niños iban a acoger a esos espacios porque no tenían iluminación, porque no tenían manera de que el aire circulara, porque no tenían espacios para lavarse las manos y en algunas ocasiones ni siquiera había desagüe. Entonces, en realidad, O'Gorman está pensando más en el cuerpo, literal, el cuerpo, el organismo del educando y las necesidades básicas que tienen que cubrirse para que la escuela se convierta verdaderamente en un espacio habitable. Aquí tendríamos las modificaciones y las obras de ese mismo espacio y, por ejemplo, los resultados de estas escuelas funcionalistas. Durante la época 1932, en realidad va a tener una crítica muy negativa Juan O'Gorman en lo que respecta a estas construcciones, porque la prensa decía que O'Gorman estaba haciendo arquitectura pobre para gente pobre, que en realidad eran una suerte de odas a la miseria. Sin embargo, O'Gorman jamás creo que lo haya considerado como algo válido. Para él, la arquitectura era una cuestión de necesidad, un resolver necesidades físicas, humanas, más que estéticas y discursivas. Adicional a este punto, O'Gorman incorpora la elaboración de murales. Van a ser unos murales
que bajo los principios del muralismo mexicano sí van a estar vinculados directamente con la población popular. Es decir, mientras Diego Rivera está haciendo en Palacio Nacional murales de gran relevancia, donde solo puede entrar cierto sector de la población, en las escuelas de Juan O'Gorman va a ser una convocatoria para que muy jóvenes pintores incorporen estas reflexiones como las que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que tienen que ver con una narración de la vida rural, la incorporación de esa población rural a la ciudad, la incorporación de la propia arquitectura moderna a ese tejido visual para que el niño establezca una relación afectiva. Es un tema verdaderamente interesante que en muy recientes fechas se está rescatando y que tenía que ver también con la construcción de la identidad e incluso en algunos casos, como el caso de la pintura que incorpora Pablo Higgins, será una oda a lo que implica el desarrollo de la clase el proletariado bajo los conceptos del marxismo y la esperanza que tienen estos niños de que en un futuro serán quienes se liberen de la pobreza y de las limitantes a partir de esta teoría de Marx. Aquí habrá otra de las imágenes que tienen que ver también con la revolución, no solo la revolución que acababa de pasar México a nivel armado, sino la revolución tecnológica, la participación de esos niños. Y creo que por cuestiones de tiempo me voy a quedar aquí a reserva de lo que me digan. El funcionalismo en una tercera etapa tendría que ver también con una construcción habitacional. Hace un momento les comentaba que en la prensa de los años 30 se le conoció al proyecto funcionalista de O'Gorman como las escuelas del millón. Es decir, con $1 millón O'Gorman pudo hacer veintitantas escuelas, mientras que con el $1 millón Obregón había hecho una escuela, ¿no? Se manejó mucho el discurso hacia esa parte, se habló de lo horrible que eran las escuelas, de lo pobre, de lo austeras, de lo incluso castrantes que podrían ser para los habitantes. Y particularmente en lo que respecta a esta suerte como de agresión de la arquitectura para con los niños, esta suerte de declaración de la pobreza, O'Gorman va a ser bastante claro en relación a la importancia de la aplicación del funcionalismo en el sector público. Él comentará, por ejemplo, del lado de Juan Legarreta, que será otro de los radicales que aplicarán el funcionalismo para la vivienda obrera, pues comentarán que la casa del obrero no tiene que ser exactamente del mismo tamaño que que la puerta del obrero es del mismo tamaño que la puerta del burgués, ¿no? En ese sentido, ellos no entienden por qué tiene que haber a nivel estructural una diferencia en la arquitectura. Y si pudiera parecer que eso se queda en el discurso, vale la pena comentar esta imagen que les traigo, que es un plano que se encuentra resguardado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el archivo Juan O'Gorman, y es una casa que se construyó para Luis Enrique Erro, uno de los fundadores de la astronomía en el Politécnico Nacional, y que como característica incorpora justamente un observatorio. Digo, el tema de la elaboración del observatorio ha de haber sido una cosa extraordinaria, una presteza técnica de parte de O'Gorman digna de reflexionar. La casa ya no existe, pero a lo que voy en relación a la pobreza de las escuelas primarias, me gustaría comentarles que es exactamente el mismo funcionalismo que aplica a las escuelas primarias el que va a aplicar a este tipo de habitaciones. Sería el Observatorio de Habitación de Luis Enrique Erro, que es un gran intelectual y que también va a aplicar a la propia casa de Narciso Basols, el secretario de Educación Pública, que va a aplicar para su casa estudio que va a construir y que justo es donde muere O'Gorman muchos años después, y para Gilberto Bosques, otro de los extraordinarios personalidades de la primera mitad del siglo XX, si se piensa en la participación de Gilberto Bosques en todo lo que respecta a la migración de europeos en el contexto de la guerra, ¿no? Gilberto Bosques, este gran personaje que logra salvar a muchísima gente y asegurar sus vidas acá en México y en distintas partes de América. A lo que quiero ir es que este funcionalismo exacerbado, puro, radical, no solo va a aplicar para los niños pobres migrantes de las colonias pobres y nacientes en la ciudad industrial de México.
va a aplicar también para Diego Rivera, va a aplicar para Frida Kahlo, Narciso Bassols, Gilberto Bosques, Frances Turr y para el propio Gorman. Es decir, no hay ese clasismo del que se pudiera presumir y por el contrario va a haber muchísima congruencia. Dalia, no sé cómo voy, yo la verdad es que preparé un montón. ¿Quieres que paremos aquí o puedo seguir? Si tiene oportunidad, maestra, nosotros encantados. Yo creo que estamos, bueno, yo por lo menos estoy maravillada, enamorada de lo que estamos viendo. Entonces, si tiene la oportunidad, continuemos. Yo lo preparé, yo le sigo y cuando me indiques. Excelente, Sería muchísimas gracias. El surgimiento del Juan O'Gorman funcionalista. O'Gorman que va a cautivar e incluso, compañeros, si me lo permiten, que va a resolver el tema de si neoprehispánico, neocolonial, moderno, va a ser el surgimiento, como cuando una mujer pare, ya se parió la arquitectura moderna. Hubo muchísima resistencia en San Ángel, de hecho hubo muchas burlas en relación a las casas de Diego, Frida y su papá, porque la primera casa fue hecha de Juan O'Gorman para su papá, fue muy criticado, pero O'Gorman lo supera, en realidad no era una cuestión que le preocupara. Lo que sí lo va a destrozar profundamente serán las cuestiones de la corrupción en el ámbito de la construcción, que como ustedes sabrán, en México van a ser un gran cisma o un gran caos con 1985, cuando muchas de las construcciones del Estado mexicano se van a venir abajo a consecuencia de la corrupción. Vamos a entrar en otro momento arquitectónico que será Biblioteca Central, otra de las grandes obras de Juan O'Gorman. Esta casa esta foto, la verdad, me gusta muchísimo porque es un Juan O'Gorman medio sonriente. Tómalo. Es un Juan O'Gorman medio sonriente, jovencito todavía, estamos hablando de 1948 que se estaba construyendo Biblioteca Central, era 1905, tendría 43 años, y a mí me gusta mucho hacer esta mención de que se le ve joven y jovial, porque 1952 tendremos un Juan O'Gorman canoso, mucho más delgado y con un semblante distinto. ¿Por qué? Porque entre el 48 y el 52 va a construir la casa en la que nos encontramos ahorita, que será Casa Nancarro, Biblioteca Central y la Casa Cueva. Para muchos críticos de la época van a considerar que es una contradicción pasar del Juan O'Gorman austero e hiperfuncionalista a un O'Gorman barroco y exagerado de la Casa Cueva, a un O'Gorman lleno de elementos iconográficos. Para la crítica les resultaba muy escandaloso. Si notan, aquí hay una diferencia, o sea, aquí se puede ver, yo sé que acá es una pose un poco distinta, aquí es una pose de trabajo, pero han transcurrido apenas unos años entre la primera y la segunda fotografía. Y aquí, compañeros, si me permiten el romanticismo, nos encontramos frente a un Juan O'Gorman que está enfrentando una de sus máximas batallas en la vida, el recubrimiento pétreo de Biblioteca Central, que consta de 4,000 metros cuadrados. Una labor que le va a exigir a Juan O'Gorman de lunes a domingo trabajar todos los días en la supervisión de la elaboración de las lajas de los petromurales de 1 metro por 1 metro cuadrado, en la colocación y previamente pues el diseño y la coordinación de todo el equipo. Fue un trabajo monstruoso, compañeros, que verdaderamente lo debilitó. Acá tenemos otra imagen de O'Gorman en los andamios. Me gustaría mucho señalar la ropa. O'Gorman fue comunista por influencia de Diego Rivera en los años 30. Para los años 50, O'Gorman nada tiene que ver con el comunismo. Él se ha desencantado de esa tendencia y ha pensado que el problema no tiene que ver con capitalismo o con comunismo, tiene que ver con el totalitarismo. O'Gorman es un antifascista, pero va a seguir usando hasta los últimos días de su vida su característico overol de mezclilla. Eso lo van a ver ustedes en todas las fotografías de la obra durante Ciudad Universitaria y también lo van a ver después en momentos posteriores de su vida. Esta imagen me encanta, es en Ciudad Universitaria. Desconozco cuáles son los personajes que están rodeando a Juan, pero me encanta esta fotografía, ver lo finito de su cintura. Era un hombre muy delgado, muy esbelto, muy fuerte,
Ha cambiado. La foto que les compartía de Juan terminando la casa de Diego y Frida fue en 1932. Aquí estamos hablando de 1952, han pasado apenas 20 años y es un O'Gorman que ha cambiado, ¿no? Es un O'Gorman que le ha venido saber que hubo una Segunda Guerra Mundial, que hubo un estallido de la bomba atómica, meterse en unos temas muy preocupantes para él que tienen que ver con el fascismo, y el fascismo entendido no solo con la sociedad o la humanidad, sino con esta explotación intensiva de los medios naturales que a él le preocupan muchísimo y que incluso lo van a atormentar hasta el final de sus vidas. Si ustedes revisan un poco de su pintura, él estaba muy preocupado por todo lo que tenía que ver con la cuestión de los ecosistemas y la ecología. Esta foto es maravillosa también, es Juan O'Gorman conversando con el arquitecto Gustavo Saavedra en las faldas de Biblioteca Central, que los invito, compañeros, para que la vean con nuevos ojos, y digo los invito porque a veces es una obra que hemos visto mucho, pero no observamos a detalle, y los invito a que observen la falda de Biblioteca Central, que es esta piedra volcánica con esculpidos, con relieves esculpidos de Coatlicue, Tlaloc. Es verdaderamente una delicia. Y aquí tenemos a Gustavo Saavedra recordando que el precepto de Biblioteca Central del Plan Maestro de Ciudad Universitaria era un arquitecto a la cabeza de avanzada, 2 arquitectos jóvenes, será el arquitecto Saavedra y Velasco, el otro arquitecto jovencitos, que estarán apoyando a Juan o estarán haciendo equipo con Juan O'Gorman. Este es otro ángulo de la misma fotografía y me encanta ver todos estos procesos de este monstruo que se estaba construyendo y que es Biblioteca Central y que es actualmente uno de los edificios más fotografiados de México en el mundo y que forma parte desde 2015 de la declaratoria ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Los procesos que les comentaba, que son la elaboración de las plantillas, recortarlas, ponerles los bastidores, ponerles las piedritas, hacer el vaciado de las mezclas, dejarlos secar, quitarles los bastidores, irlas colocando de abajo hacia arriba, un año de trabajo intenso para tener como resultado esta extraordinaria pieza. Tenemos otro ángulo y en relación a este tema de la imagen me traje a colación otras 2 imágenes, bueno, algunas otras imágenes que me gustan muchísimo, que es cómo Biblioteca Central sí forma parte de un acontecimiento vital en la producción de Juan O'Gorman, pero cómo también Biblioteca Central ha ido formando parte de momentos específicos de nuestros procesos sociales como México, como colectividad, y esta es una impronta tomada durante el movimiento del 68, las reuniones plenarias que se hacían afuera de Ciudad Universitaria, y es extraordinario ver a la cantidad de alumnos que cambian totalmente el sentido de la imagen. Podríamos tener esta otra también del 68 y elegí estas porque hay un montón de temas donde podemos ver vinculada a Biblioteca Central con momentos álgidos de nuestro desarrollo social. Aquí está otra, igual 68, y esta que es una de mis favoritas, que a lo mejor para los jóvenes ahorita ya no tiene mucho sentido, pero para la gente de mi generación sí, el movimiento zapatista era muy importante, y pues tenemos a Marcos teniendo por fondo los petromurales de Biblioteca Central, específicamente el muro sur. Y ya quizás para ir concluyendo un poco, compañeros, en relación a este punto, me gustaría hablarles de, ya dije, O'Gorman, arquitecto funcionalista extraordinario, maravilloso, Biblioteca Central, haciendo equipo con 2 arquitectos jóvenes, pero hay un punto que me gustaría poner sobre la mesa y que tiene mucho que ver con las escuelas primarias. Este es una pieza que se llama Ciudad de México, elaborada en 1949, forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno. Y hay especialistas que dicen que es una oda de O'Gorman hacia la modernidad. Y vamos a observar lo que le llaman el edificio de la Lotería Nacional, que acababa de resolver su maestro José Antonio Cuevas. Este era como un manifiesto de lo que la ingeniería podía hacer en la construcción de edificios. Es todo un tema y de eso a lo mejor ustedes saben mucho más que yo en relación a la aplicación de la ingeniería en ámbitos de la arquitectura, y era todo un manifiesto como un gran avance de la técnica ingenieril en nuestro país. Y todos o muchos se van como por ese tema de Juan O'Gorman haciendo énfasis en el desarrollo urbano y la modernidad. Sin embargo, compañeros, a mí me gustaría revelar a partir de esta pieza algo mucho más bello,
que habla de Juan O'Gorman y de su cualidad maravillosa como arquitecto. Tiene que ver con el reconocimiento que O'Gorman siempre tuvo, hablado y en persona, por los albañiles. En realidad, este retrato de la Ciudad de México es un homenaje al pequeño personaje que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo, que es un albañil que porta los mapas, que porta las herramientas con las cuales todo ese sueño de modernidad y ese horizonte de desarrollo se ha podido llevar a cabo. O'Gorman nunca dudó de la importancia que tenía el albañil y la vitalidad que imprime al desarrollo arquitectónico. De esta relación, esta foto que es extraordinaria, pensar en Juan O'Gorman como el hacedor de Biblioteca Central, sí, pero todas las manos que participaron para que el señor Juan O'Gorman, Saavedra y Velasco hayan logrado esa gran obra, y son todas estas manos anónimas que fueron los albañiles que participaron en la construcción de CEU, de Biblioteca Central y de toda Ciudad Universitaria, que justamente eran muchos recién migrados del interior de la República entre los años 30 y los años 50, que fueron convocados para que sus manos materializaran ese sueño del Estado mexicano en educación. Y esta foto es una celebración del Día de la Cruz y observamos lo impresionante que se ve esa cruz en Biblioteca Central. Y si pareciera un poco exagerada mi interpretación en relación a la vinculación de O'Gorman con los albañiles, pues tenemos dos ejemplos. El caso de la niña que porta un traje rosa del lado izquierdo, su nombre era Guadalupe, mientras que el niño que porta el traje azul se llamaba Gildo, diminutivo de Hermenegildo. Ambos, dentro de la composición que veremos más adelante, que es Retablo de la Revolución, forman un clímax de la narrativa de la pieza. Al niño se le encomienda, ¿puedes verlo, por favor? Se le encomienda portar una flor de lavanda como un signo de nobleza, mientras que a la niña se le hará portar una flor, una rosa azul, que está vinculada con las empresas imposibles. Estos niños van a formar parte de esta gran narrativa que se encuentra en el Castillo de Chapultepec. Es el retablo de la Revolución Mexicana, elaborado en homenaje a Gustavo y Madero. Pero a lo que quiero volver es que supe del nombre de estos dos niños, porque en realidad eran los hijos de un maestro albañil con el cual O'Gorman había convivido durante muchos años. Viéndose en la necesidad o en el deseo de elaborar este retablo, le pide amablemente al maestro albañil que les permita plasmar a sus hijos. Yo no quiero imaginarme, compañeros, la emoción de esos pequeñitos al visitar el castillo de Chapultepec y mirarse ahí. No sé si habrán ido, cuántas veces habrán ido, si habrán crecido y después regresado, pero es absolutamente extraordinario observar este tipo de gestos de O'Gorman. Y otra prueba que nos permite entender esta vinculación amorosa y respetuosa que tiene Juan O'Gorman con los albañiles será la firma que ejecuta en uno de los muros de la casa del 29 y del 32, y que ahí se observará casa de Diego Rivera, Juan O'Gorman, el autor, y el maestro de obra Alvarado, ¿no? O sea, ahí es muy extraño que O'Gorman haya querido firmar la obra porque era arquitecto, es algo muy poco común, yo creo que estaba muy emocionado porque era una casa para Diego Rivera, pero lo que es extraordinario es observar este pequeño y gran gesto de amor hacia los albañiles, hacia su brazo, su mano derecha, ¿no? Es algo que O'Gorman fomentó y que también nos permite entender que él nunca creyó al arquitecto como un artista o como un autor. Para él era un trabajador más para lograr los objetivos. Y en consecuencia de eso, O'Gorman nunca exigió gastos excesivos en sus honorarios, siendo consecuente del máximo de rendimiento por el mínimo de inversión, o como ustedes lo quieran ver en el funcionalismo, iban incluidos sus honorarios. O'Gorman no es un arquitecto que muere rico, y de hecho no es un arquitecto que haya hecho fortuna, como muchos de sus colegas sí lo hicieron. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo cobrar, lo que estoy diciendo es que O'Gorman así lo asume. Vamos a tener otra vertiente, ya pasamos del O'Gorman en Biblioteca Central,
y el O'Gorman supuestamente para la crítica contradictorio, pero a lo que la crítica de arte de los años 50 se le olvidó es que ese O'Gorman contradictorio en realidad era, además de arquitecto, un extraordinario muralista. Este es un recuerdo de los remedios que se encuentra como colección permanente del MUNAL. Y aquí, compañeros, me gustaría que pusiéramos particular énfasis en la forma en la que O'Gorman trabaja el paisaje y la forma en la que matiza cada uno de los espacios. La convergencia o la armonía que hay entre la parte de la construcción del ser humano o arquitectónica y el paisaje. O'Gorman, como arquitecto, va a tener muy claro que la arquitectura no es un acto individual de artista, que no es un acto solamente para el habitante, sino que es un acto que altera el paisaje. Y en ese sentido, las piedras que yo tengo en mi espalda son una pulverización de ese paisaje, son una síntesis de ese paisaje que se van a convertir en una paleta mineral. Por eso es que O'Gorman puede recubrir 4,000 metros cuadrados de biblioteca central porque tiene un conocimiento de la naturaleza y de la estructura. Y es decir, el arquitecto trabaja sobre las piedras, es decir, piedra sobre piedra a lo mejor es el inicio de la arquitectura, pero también las piedras de Juan O'Gorman son la fusión de su labor como paisajista y su trabajo como arquitecto. Estas son algunas otras imágenes que tienen que ver con los paisajes. Otros paisajes de carácter mucho más misterioso, por decirlo de alguna manera, más vinculados con la destrucción, con la muerte, con lo oscuro. Y también otros paisajes como este, que es paisaje de Michoacán, que los invitamos a que lo conozcan. Se encuentra en la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, en Pátzcuaro, Michoacán. Si pueden, este fin de año, vamos a tener un coloquio sobre muralismo y pensamiento crítico que instauramos el año pasado y que estará, esperemos, abierto, esperándolos a finales de año. Y ya de ahí, ya que dijimos un poco de dónde viene esta inteligencia o este conocimiento de las piedras a partir del paisaje, brincamos a una de las obras más radicales de Juan O'Gorman, que sería la Casa Cueva. La casa que fue destruida o declarada destruida en 1969, que fue una casa, como su nombre lo indica, realizado o derivado a partir de una cueva, y que fue publicada, por ejemplo, en 1959 en la revista Life, para envidia de muchos otros arquitectos que les hubiera encantado aparecer en Life, pues resulta ser que el loco y contradictorio O'Gorman aparece con su rareza de casa cueva, como una de las propuestas habitacionales significativas de México para el mundo. ¿Y por qué significativas? Porque Estados Unidos estaba cansado del internacionalismo y el funcionalismo. O'Gorman estaba volviendo hacia la naturaleza. O'Gorman estaba pensando que la arquitectura, como les comentaba hace un momento, es una vinculación con el paisaje, con la cultura y también con el cuerpo de quien la habita. La arquitectura tendría que ir hacia un ámbito mucho más natural del que se había considerado bajo la perspectiva industrial. Por eso es que es tan relevante y aparece en Life. En esa misma época va a aparecer Barragán, mención para Guadalajara, y pues estos serán algunos de los tiros de Juan Guzmán que van a acompañar la publicación de Life para los Estados Unidos. Es una casa en la que ahorita no voy a ahondar, hice una tesis de maestría al respecto, pero si no, no voy a llegar al final. Al final, si quieren alguna pregunta, la desarrollamos. Es una casa que está muy integrada al paisaje y que será para él el máximo ejercicio arquitectónico. Si tienen alguna pregunta, puedo ahondar. Previo a Casa Cueva, es decir, a esta incorporación entre el orgánico y lo funcionalismo, para que no dijeran los críticos que de la nada O'Gorman se había vuelto loco, pues tenemos algo como el estudio para Frida Kahlo, hecho en 1948, donde es claro la planta libre, los pilotes, la misma cancelería, pero empezamos a ver cómo se incorpora la parte de las piedras o volcánica. Es decir, estamos empezando a hacer estos equilibrios entre el funcionalismo extremo de inicios de los años 30 hacia los años 50, porque el funcionalismo, como le había interesado a O'Gorman, había fracasado. O'Gorman iba hacia otro punto, que será la Casa Cueva, pero antes de la Casa Cueva tuvo que haber pasado por el estudio para Frida Kahlo. Ahora sí, Frida Kahlo ya es considerada una pintora importante, tendrá incorporaciones de petromurales como los que tengo a mis espaldas, unas maravillosas escaleras con pasamanos de tubos absolutamente corrientes y cotidianos, como siempre los hizo Juan.
Fotos de Frida Kahlo ya ocupando el espacio, porque la casa que le construyó en Altavista solo era una casa, no tenía un estudio. Acá la principal actividad de Frida Kahlo ya será la pintura. Y si habíamos dicho que antes de Casa Cueva estaba el estudio de Frida, pues será innegable el Anahuacalli, que será el espacio donde O'Gorman también transforma su pensamiento y incorpora las piedras, y las piedras van a ser, los murales de piedra van a ser una autoría conjunta de Juan O'Gorman y Diego Rivera, justo en el Anahuacalli, para resolver este tipo de plafones que observamos en blanco y negro, que en realidad fue una corrección que O'Gorman realizó para el interior de la Anahuacalli, porque a Rivera no le gustaba cómo se veían los colados de las losas. Sí se veía muy neoprehispánico, muy prehispánico, pero los colados de las losas se veían desagradables, y entre ambos idean que se incorporan piedritas de color. Primero, piedras grises, puede funcionar, y después empiezan a jugar blanco y negro hasta ser, en el caso de O'Gorman, Biblioteca Central con varias decenas de piedritas de color, y en el caso de Rivera, la escultopintura que recubre el Estadio Olímpico Universitario, ambos en Ciudad Universitaria. Vamos ya terminando. Juan O'Gorman y Helen Fowler O'Gorman en la casa Cueva. Otra foto de Pierre Berger extraordinaria. Ahí se lo quité por las letras, pero O'Gorman posa en chanclas, que es algo rarísimo. Eso quiere decir que Juan estaba muy tranquilo con la visita de Pierre Berger, este francés que les comentaba. Una fachada capturada por Juan Guzmán de la Casa Cueva. De nuevo el interior de la cueva. Juan y Helen desayunando en la cueva. Las extraordinarias escaleras de la Casa Cueva, estas son algunas, vuelven a ser empotradas en el muro. Y en realidad, compañeros, me voy a ir muy rápido para ya no cansarlos. El tema de la Casa Cueva, que es tan exótica para la crítica de arte y de arquitectura de los años 50, en realidad no era una cueva ni lo que nosotros acabamos de ver. O'Gorman no había planteado originalmente la construcción de esa casa según formas y texturas. En realidad, él había pensado en hacer un Mayan Revival que tenemos en la pantalla, que es una construcción horizontal, muy inspirada en el trabajo de Frank Lloyd Wright, pero la excavación del terreno hizo que O'Gorman abortara de este precepto o de este proyecto de construcción, arquitectónico, a lo que conocemos como cueva. Aquí hago una comparación entre los planos de lo que él pensaba construir y lo que terminó construyendo. En la parte inferior son los planos de la Casa Cueva, donde dominan las líneas circulares o semicirculares. ¿Por qué ocurrió esto? Porque cuando O'Gorman estaba escarbando en el terreno donde iba a construir su Palacio Maya, por decirlo, los albañiles le avisan que acaban de encontrar una cueva muy importante, de un tamaño muy significativo. O'Gorman va y la revisa, y yo no puedo pensar cuánto fue el tiempo que tuvo que calcular o que O'Gorman tuvo que estar observando la cueva para decidir que este proyecto que tenemos en la parte superior dejaría de ser una posibilidad para abrir paso a un ejercicio de creación mucho más complejo como lo fue la Casa Cueva. Creo que en términos de colegas podemos comunicarnos rápidamente sobre la idea, y es que O'Gorman pensaba primero construir en plano una suerte de Mayan Revival y termina construyendo en una cueva una casa moderna. Es decir, deriva de la cueva una construcción habitacional. Para muchos especialistas se cuenta que la cueva es el origen habitacional de la humanidad. Las copas de los árboles y las cuevas, que cuando éramos nómadas se habitaban según temporadas. En algún momento yo pensaba que O'Gorman estaba tan inconforme con su tiempo, con la corrupción, con la polución, que había regresado a la caverna como en crítica de todo lo que se había desarrollado en la arquitectura moderna. Sin embargo, esa primera aproximación a mí me generaba una cierta inconformidad, porque si bien O'Gorman regresa a la caverna como un posible acto crítico, regresa a la caverna derivando de esa cueva una construcción basada en el conocimiento preciso de la arquitectura moderna. Es decir, entonces no hay esta
no hay este olvido o este abandono de la arquitectura de la cual él sabía hacer muy bien arquitectura moderna. Más bien la permea de otros preceptos que serán esta resistencia crítica hacia su tiempo. Incluso años más tarde, O'Gorman llamó a la Casa Cueva una crítica en contra de nuestra maravillosa civilización, porque justamente él estaba totalmente disconforme de lo que la modernidad y la industria había traído para el sistema global. Antes de Casa Cueva, muy parecido o mucho más parecido al estudio de Frida Kahlo, sería Casa Nancarrow, que es desde donde estamos transmitiendo. Será una arquitectura horizontal, muy cerca de Altavista, estamos nosotros en Las Águilas. Es una arquitectura horizontal en contra de la arquitectura vertical, incorporación de materiales locales, incorporación de iconografía local. O'Gorman hace muralismo, pero hace grandes investigaciones históricas que representan los muros, incorporación de elementos de la arquitectura popular mexicana, un jardín que no es un jardín que adorna la casa, sino que es el corazón de la construcción en contraparte a el avasallamiento de la naturaleza por parte de la industria. Y ya cerrando la parte arquitectónica, nos brincamos a otro tema donde se vuelve a fusionar la parte del muralismo de O'Gorman con la arquitectura y será los murales de piedra que, por ejemplo, hace a nuestro señor Cuauhtémoc en Taxco, Guerrero, o la confluencia de las civilizaciones en Houston, Texas. Y bueno, esa sería en realidad el total de la presentación, compañeros. Me pasé casi de inicio a fin. Juan, después de hacer estas obras, en realidad son como los últimos actos públicos de O'Gorman y se va a dedicar a hacer hasta el final de sus días pintura de caballete y tendrá una amistad extraordinaria hasta las últimas horas de su vida con Conlon Nancarrow, que es donde nos encontramos. Y pues por el momento, compañeros, en relación a todo lo que ustedes quieran saber, ampliar o precisar, pues estaría abierta para las preguntas. Muchísimas gracias, maestra. Muy impresionante, muy interesante. Me encantó ver esta perspectiva. Normalmente cuando lo estudiamos en aula con los alumnos que traen las investigaciones, pues siempre se manejan como los mismos temas, lo más común, lo más general, y creo que gracias a la presentación que nos trajo el día de hoy, pudimos meternos más a lo que sería Juan O'Gorman como persona, ¿no? A su esencia, a su alma. Entonces, muchísimas gracias. Ya tenemos alguna participación, si me permite y si todavía le da tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos... Excelente. Citlali nos dice, ¿la humanidad que muestra el arquitecto en sus obras tiene algún contexto sobre acontecimientos de su vida y el cómo se enfocó en realizar arquitectura para ayudar a las personas de no tan altos recursos o diferentes estatus sociales? Es una pregunta muy bella y bueno, hay varias cuestiones que le van a marcar a Juan a lo largo de su vida. Una de ellas será el estallido de la Revolución Mexicana. O'Gorman nace en 1905, en 1910 estalla la Revolución. Cuando estalla la Revolución, Juan era muy chiquitito, nace en Ciudad de México, 1905, el papá es ingeniero de minas, lo que hace que la familia tenga que emigrar a Guanajuato, donde había una mina donde trabajaba su papá. Cuando estalla la revolución, los O'Gorman están muy nerviosos respecto de lo que puede pasar, respecto de las ondas de violencia que traía consigo la revolución y deciden volver a la Ciudad de México. Para esas alturas, O'Gorman tiene 5 o 6 años máximo. La revolución a Juan no le va a tocar como le va a tocar a mucha gente, a muchos niños en el interior de la República, lleno de enfrentamientos y de balaceras, pero sí va a vivir la revolución como un niño que no puede salir a la calle porque en ocasiones había enfrentamientos en las calles, va a vivir la hambruna que trajo consigo la revolución y la ausencia de agua potable, por ejemplo. También habrán encabezados en periódicos sobre lo que estaba pasando en el exterior que llenaba de miedo a la gente que se aglutinaba en la ciudad. De muy chiquito cuenta él que le tocó en San Ángel
ver un enfrentamiento entre dos bandos, lo que le llamaban la bola, ¿no? Uno no sabía de qué era, pero se estaban enfrentando. Y él cuenta que en el enfrentamiento muere, no sé si una mula o un caballo. Juan te lo cuenta con el recuerdo del niño y también te cuenta que el papá, cuando se da cuenta que ese animal está muerto, le habla a la gente de servicio para que rápidamente salgan por el cuerpo muerto del animal y lo metan a su casa, cortarlo y darle los tratamientos químicos para que la familia pudiera comer carne. El papá, que era ingeniero, le da los tratamientos para que la carne no se eche a perder y ellos puedan comer. Es decir, no es una familia privilegiada y Juan le toca ver eso. También cuenta que saliendo a caminar por San Ángel en una ocasión, en un árbol se encuentra un colgado, que eran muy comunes en la Revolución. Se queda, por supuesto, que atónito. Y más pensando que, bueno, pues el ahorcamiento en la vida de Juan va a tener un significado muy fuerte más adelante. Pero le toca ver a un hombre colgado y creo que lo que más le impresiona es que hay niños de su edad que cuelgan o que trepan por el árbol o el poste de luz que ya había para desnudar ese colgado, quitarle los harapos y poderlos vender. Por supuesto que le va a destrozar la vida. Y hace un ratito que yo les mostraba el retablo de la Revolución Mexicana, pues justamente estos niños que incorpora en la narrativa, pues es una forma de recordar la revolución desde la infancia, que es bien interesante. Adicional, no sé si es mito, pero lo mismo que en el caso de Diego Rivera, va a tener una nana que va a representar como la vertiente mexicana. El papá es irlandés, pero la mamá es mexicana. El papá es ateo y la mamá es católica. O'Gorman siempre está manejándose entre esos dos polos. Y creo que lo que a Juan le va a impresionar muchísimo es que después de que pasa la revolución, eh, aglutinado o guardado en su casa en San Ángel, le toca elegir escuela, le toca elegir la universidad, decide arquitectura y tiene que atravesar por el tranvía de San Ángel a Centro Histórico. Yo creo que eso a Juan le impactó salir del seno familiar del pueblo de San Ángel para ver una Ciudad de México moderna en reconstrucción, a Diego Rivera pintando el anfiteatro de la Nacional Preparatoria, los grandes edificios. Yo creo que Juan, por lo menos es mi interpretación, se enamora tanto de esa efervescencia que él se quiere sumar, que él quiere ayudar y entiende que la arquitectura será la vía para ayudar. Y aparte Juan es un joven de la revolución. A él sí le toca creer que el Estado mexicano va a mejorar las condiciones de vida de esa población que había puesto su cuota de sangre para la revolución. Creo que O'Gorman lo va a determinar mucho ese discurso nacionalista, revolucionario, que pensaba en un México que estaba eclosionando hacia una vida más justa. Y él se imagina y él se ve construyendo espacios para esa nueva sociedad. Y le toca ponerse del lado de las grandes mayorías porque la arquitectura funcionalista sí la entiende. A diferencia de Le Corbusier, que piensa que el funcionalismo puede evitar una revolución, O'Gorman piensa que el funcionalismo puede dignificar una revolución. Y eso es algo verdaderamente extraordinario, que lo va a perseguir toda su vida. Hace un momento hablamos del mural de Biblioteca Central, pero antes de Biblioteca Central, Juan hizo el mural para Gertrudis Bocanegra, una biblioteca pública, e hizo un mural en Azcapotzalco, que es otra biblioteca pública. O'Gorman piensa siempre la función del arquitecto a partir de un beneficio social. Es un trabajador que no es un artista que está materializando los sueños de la burguesía. Es un obrero más que está resolviendo y dignificando a las grandes mayorías. Muchísimas gracias, maestra. Ángel nos dice, ¿recibió algún premio importante durante su carrera? Se incorporó a la Academia de Artes en el 72. Tuvo reconocimientos
Creo que varios encargos de obra fueron para él reconocimientos. El hecho de que Rivera le encargue una casa, imagínense, era así como su objeto de admiración, y el maestro le encarga, le tiene la confianza a un jovencito de veintitantos años de encomendarle la casa. Creo que eso para él habrá sido un reconocimiento muy importante. El hecho de que le hayan confiado la Secretaría de Educación Pública también fue muy importante, pero a nivel institucional, el gran premio que le dan a O'Gorman será en el 72 como reconociéndolo como integrante de la Academia de Artes, y él será, por ejemplo, también quien dé la bienvenida a Ángela Gurría, que será la primera mujer en incorporarse a la Academia de Artes desde la escultura, que fueron muy amigos. Juan la quiso mucho, pero bueno, nada más esto a colación. Y ahorita que recuerde otro premio significativo, no. Los murales de San Antonio, Texas, tampoco creo que haya sido menor para él, para su vida, pero no fue un arquitecto multipremiado porque no fue un arquitecto cómodo para los sectores de poder. Muchísimas gracias. Cristian dice, ¿considera que O'Gorman hubiera llegado a ser la persona o arquitecto que fue si no hubiera conocido a Diego Rivera y a Frida? Pero por supuesto que sí. Una de las cosas que nosotros, bueno, que en mi investigación yo he combatido mucho es en la sombra que le generó Diego Rivera a O'Gorman. O'Gorman fue siempre muy agradecido con todo lo que le enseñó Diego en relación a la técnica de los murales. Siempre lo consideró, de hecho, Edmundo O'Gorman, hermano menor de Juan, siempre dijo que Cecil Crawford O'Gorman había sido el padre de Juan, pero el padre ideológico de Juan había sido Diego Rivera. Siempre hubo mucho cariño. Sin embargo, la figura tan grande eclipsa muchas veces a O'Gorman, y hace un momento yo les hablaba de que en Anahuacalli se crea la técnica de las piedras, y es una técnica que va a ser autoría conjunta, que va a atender a una necesidad del recubrimiento del interior de una obra. Pero siempre cuando hablo de Rivera, yo les comento, los dos inventan o patentan la técnica. Y años más tarde, con esa misma técnica, se reencuentran en Ciudad Universitaria. O'Gorman haciendo Biblioteca Central y Diego Rivera haciendo el recubrimiento del Estadio Olímpico. La verdad es que los resultados que cada uno logra en cada uno de los espacios con la misma técnica es notablemente mucho más desarrollado el trabajo de O'Gorman. Rivera en realidad también se apoya mucho en O'Gorman porque cuando en México estamos iniciando el siglo XX, hay todo este discurso sobre la arquitectura moderna mexicana, y Rivera estaba más como que queriendo opinar a favor del neoprehispánico, pero también consideraba el neocolonial importante, y O'Gorman determinado llega y hace el funcionalismo, que le viene muy bien a Diego Rivera, y dice, claro, es que esta es la arquitectura moderna y también es mexicana. O'Gorman también salva hasta cierto punto a Rivera en ese sentido. A nivel arquitectónico, por ejemplo, también sí me gustaría señalar que Diego Rivera era amigo de Frank Lloyd Wright, y Frank Lloyd Wright será su segunda influencia determinante en la arquitectura. Pero sí, es muy importante, compañeros, hacer esta separación porque cada uno tiene aportaciones importantísimas en sus ámbitos, pero no se puede subordinar uno al otro. La única subordinación que hay es de el amor y el respeto que siempre le tuvo O'Gorman a Rivera, pero a nivel de técnica y de desarrollo son muy sustentables cada uno. Muchísimas gracias. Ángel nos dice, la construcción de las 23 escuelas con el $1,000,000 a comparación de su compañero que construyó solo una, fue posible gracias al uso del funcionalismo, ¿y qué otros factores influyeron para que fuera posible? Pues el funcionalismo, entendido como técnica, hubo cuestiones bien interesantes, el análisis de los materiales, porque no es nada más la construcción de la arquitectura como tal, sino se previeron incluso gastos de mantenimiento. Es decir, sí la construyó ahorita, pero ¿cuánto va a necesitar esta colonia o población para mantenerla sana? ¿En qué momento se le tiene que meter una buena reestructuración o buen trabajo de restauración? Fue todo un proyecto, e incluso se pensó en
más o menos cuál va a ser el crecimiento de esta colonia para que empiecen a ampliar los espacios y la escuela siga siendo funcional en relación a los números de educandos. Va a tener esta parte muy marcada y, como les comentaba, la mancuerna entre Narciso Bassols y Juan O'Gorman van a ser determinantes, porque O'Gorman no quería cobrar más y Narciso Bassols tampoco quería desviar fondos, ¿no? No teníamos estas prácticas que son tan comunes de rasurar los presupuestos, de disminuir la calidad de los materiales. Era una necesidad de mejorar las condiciones. Y en ese sentido, la técnica les ayudaba. Y de ahí que se haya podido resolver, pero sí a nivel, creo yo, humano, fue determinante que Narciso Bassols y Juan estuvieran en el mismo canal de máximo, que sí que sería en el mejor aprovechamiento del presupuesto estatal en materia educativa. Muchísimas gracias. Ya casi acabamos. Melanie nos dice, ¿cómo cree que hubiera evolucionado la arquitectura de O'Gorman en la actualidad, considerando que él priorizaba los valores sociales de las personas? Pues esta es una pregunta, Melanie, preciosa, te agradezco mucho. Tenemos dos posibilidades para verla. Si ustedes quieren ver lo que hubiera venido después de la arquitectura orgánica de Juan O'Gorman, de la Casa Cueva, de la Casa Nancarrow, visiten y revisen la obra de nuestro queridísimo arquitecto Javier Senosiain, quien vendría a ser como un nieto o como un hijo de Juan O'Gorman, uno de nuestros más importantes arquitectos orgánicos de México en el mundo, con estas preocupaciones por la naturaleza, pero sobre todo hay una cosa maravillosa cuando uno visita la obra de Javier Senosiain, y es que es una sociedad que se hubiese vivido a sí misma de una manera muy distinta. Los preceptos arquitectónicos y habitacionales no son de la invasión, son de la renovación, de la vinculación, de la armonía, están absolutamente en contra del hacinamiento. Y hay muchos que critican la obra del arquitecto Javier porque les parece demasiado ornamental. Sin embargo, las construcciones del arquitecto Javier Senosiain están basadas en el análisis del cuerpo como organismo. Cada línea es proclive o busca mejorar las condiciones y desarrollo de los sujetos que la habitan. Él hace análisis, por ejemplo, de cómo los mamíferos construyen sus propios espacios y de ahí cómo nuestra calidad de mamíferos o de entes orgánicos van necesitando cierta temperatura, cierta iluminación o ausencia de luz para poder desarrollarnos orgánicamente de manera correcta y no estar viviendo en espacios arquitectónicos que en lugar de permitirnos a desarrollar nuestras actividades cotidianas, nos cercenan y nos mutilan, ¿no? Tales son las casas de multihabitación, estas que se hacen en serie, ¿no? Que no importa si va a vivir una familia de 3 o 4 personas, lo importante es que sea una cajita y ahí se meten como puedan y ahí sobreviven como puedan. La arquitectura orgánica de Javier Senosiain considera el organismo y reitero, para quienes creen que es demasiado ornamental o para la clase burguesa, el arquitecto ha desarrollado una línea de habitación de vivienda social bien interesante que no se ha podido llevar a cabo por cuestiones de políticas locales, pero el arquitecto Javier también ha trabajado en esas direcciones. Y en relación a la parte del compromiso social de O'Gorman, pues era tan claro y tan determinante que justamente eso le impidió ser un arquitecto exitoso. Me gustaría comentarles que hasta muy recientes fechas, con la visita del arquitecto Toyo Ito a Ciudad de México en 1994, es que se retoma la figura de Juan O'Gorman, porque entre el 82 e incluso antes de la muerte de O'Gorman, el tema estaba casi olvidado. Y me gustaría comentarles que en experiencia propia sé que en las universidades en este momento se está retomando muchísimo el tema O'Gorman y se está rescatando casi a título particular por muchos chicos de la UNAM, de la UAM, de todas las universidades que de repente se encuentran con O'Gorman, su rebeldía y consideran que es importante como colega rescatarlo. Muchísimas gracias, maestra. Ya para finalizar, tenemos una participación de Yolanda que va un poquito
enfocada a lo personal, porque dice, usted comentaba que hizo su tesis acerca de este arquitecto. Se me hace súper interesante el hecho de la gran admiración que tenía. Mi pregunta es, ¿cómo logró llevar a cabo esto y llegar hasta el lugar donde está actualmente? Pues es una pregunta muy bella y creo que ahí vale la pena, compañeros, como colegas universitarios. Yo me encontré con Juan O'Gorman desde muy chiquita. Cuando me encontré con un libro de la SEP en quinto año de primaria, me marcó así la mente. En lo que sí yo estaba en mi clase de la primaria y abrí mi libro de la SEP, que era una portada donde venía un Miguel Hidalgo de José Clemente Orozco, que bueno, es otro, otro de los grandes nombres de Jalisco que nos han dado, pero yo me acuerdo que estaba en mi clase de historia, me piden que abra la página y me encuentro con el autorretrato múltiple y la Ciudad de México del 49. De niña, lo que sí me fascinó, lo olvidé. Después, en la universidad, me vuelvo a encontrar con él. Y años más tarde, habiendo yo querido estudiar arquitectura, pero por ciertas circunstancias no lo hice, me dedico a estudiar historia de la arquitectura, porque era algo que me mantenía de alguna forma vinculada con lo que yo hubiera deseado estudiar, era arte o era arquitectura. Y O'Gorman se convierte en este vehículo que me permite, como lo han visto a lo largo de esta conversación, compañeros, transitar no solo por cuestiones técnicas de la pintura, de la arquitectura o datos importantes para la historia del arte, sino todo un proceso social que nuestro país y el mundo ha ido atravesando a lo largo más o menos de un siglo, y cómo un sujeto lo va enfrentando con ciertas características como la solidaridad, el compromiso social, la rebeldía. Para mí se convirtió como una especie de superhéroe, ¿no? O sea, ver a un arquitecto que tenía esta rebeldía y esta fuerza para contraponerse o superar su circunstancia. Eh, para mí O'Gorman ha sido eso, ha sido como un diálogo permanente, como una persona que me ha ido revelando muchos saberes muy importantes. Y en relación a la fundación, a la creación de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman, pues fue el amor, compañeros, lo que a mí me mantuvo hasta el presente, dado que yo venía haciendo investigación justo en la maestría, cuando me entero que la casa estudio de Conlo Nancarrow, hecha por Juan O'Gorman, se encontraba en peligro porque ninguna institución la había querido adquirir. En aquella ocasión fue una nota que salió en el periódico. Vi que quien lanzaba esa nota era la viuda de Conlo Nancarrow. Me puse a investigar el nombre de ella, dónde ponerme en contacto. Era investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas en ese entonces. Di con el directorio, le llamé y más o menos a los 5 días ya estaba en casa Nancarrow. Me contó toda la historia y lo que ocurrió fue que yo pensaba que pues la casa no había sido adquirida por una institución porque no la conocían. Yo dije, no, claro, yo voy a Bellas Artes o voy a la UNAM y les digo que la casa está e inmediatamente van a decir que es muy importante rescatarla. Desgraciadamente hice lo que les acabo de comentar y no pasó. Después pensé que si yo se la ofrecía a la iniciativa privada, se iban a quedar enamorados de la casa, pero tampoco pasó. Entonces, ante una circunstancia tan complicada, pensé que lo mejor era crear una fundación que nos diera mucha más fuerza a quienes formamos parte de ella a nivel legal. Y en algún momento también busqué hacer una donataria autorizada, porque yo pensaba que cuando nosotros hacíamos deducible de impuestos, entonces la gente iba a querer donar con tal de apoyarnos. Y de ahí hasta ahorita han pasado 7 años, compañeros. Yo inicié este proyecto de rescate de la Casa Nancarrow a los 30 años, habiendo terminado mi maestría. Ahorita voy a cumplir ya 38, el 30 de octubre, y han sido 8 años de mucha alegría, de mucha desesperación, de mucha tristeza, pero sí de mucha vida en relación a temas tan extraordinarios como los que les acabo de comentar. Muchísimas gracias, maestra. Qué bonito que nos comparta esta experiencia, esta travesía, esta lucha por sus ideales y por lo que usted cree y que lo esté logrando. Muchísimas gracias por compartirnos. En el espacio que tenemos para las preguntas ya no tenemos más participación de nuestros chicos. No sé si alguno de los profesores que están presentes
quieran hacer algún comentario o agregar algo. Pues si me permite, maestra, nada más felicitar a la maestra, muy interesante todo lo que nos acaba de compartir. Y bueno, pues ojalá y haya mayor oportunidad de volver a escucharla, profundizando más en este tema, que bueno, en algún momento, pues para mí en lo particular, Juan O'Gorman era un personaje un tanto desconocido. Eh, Sabía que era arquitecto, sabía que era muralista, era un personaje multifacético. Lo que me impresionó más fue cómo murió. Y bueno, habría que ver si se puede ampliar un poco más esa información en algún otro momento. Pero nuevamente le agradezco este compartir. Gracias. Bueno, pues ahí, compañero, realmente yo, ahora que nos dijeron de la Universidad de Guadalajara, me emocioné muchísimo, hemos dado muchas conferencias en varias partes de la República, pero Guadalajara creo que tiene esta vinculación muy cercana con, ahorita hablábamos de José Clemente Orozco, de Barragán, de Montenegro, o sea, ha sido una cuna o un origen de mucha gente que ha sido muy importante en nuestro desarrollo cultural, que es el tema que a mí me interesa. Y bueno, el hecho, por ejemplo, de Matías Geritz a mí me enloquece, ¿no? Pensar a Matías Geritz recién llegado de Europa para empezar a formar otras necesidades en la arquitectura. Guadalajara era muy importante, ¿no? Nosotros nos emocionamos, agradecemos infinitamente. Y desde la fundación, pues el trabajo que estamos haciendo de preservar la Casa Nancarrow en realidad ha tenido ejercicios como este, que es preservar el patrimonio intangible, y nuestro gran reto es preservar el patrimonio tangible, que es la casa, que tenemos nosotros una promesa de compra con la familia Nancarrow Segura, que ha venido resguardando esta casa durante 26 años y que en este momento se encuentra en una situación ya de cansancio, que le surge pasar la estafeta, y desgraciadamente nosotros no hemos podido hasta el momento terminar de pagar la casa, lo que nos mantiene en una situación límite, que implica que quizás para el siguiente mes ya no estemos aquí, y que a consecuencia de eso la casa pueda tener un destino que no sea necesariamente el de la preservación. Entraríamos al término de la hipótesis de qué podría pasar, si pasa rápido, si no pasa, si la destruyen, si la venden, si la cierran. En el momento en el que la fundación deje de estar en Casa Nancarrow, deja de haber esa certeza de que la casa siga existiendo. Y ahorita platicamos de O'Gorman, pero si ustedes escucharan a un especialista sobre Nancarrow, los grandes valores que tiene ese sujeto como sujeto histórico en el tejido social mexicano es también es valiosísimo. Son dos amigos que se quisieron mucho, uno revolucionó la composición musical, el otro estaba haciendo una batalla en contra de la arquitectura y la corrupción. Son dos grandes amigos cuyo testimonio se quedó plasmado en la casa, y que esa, de verdad, compañeros, es una gran batalla. Así como ustedes han estado batallando en Guadalajara por preservar obra, de las últimas noticias que recuerdo de Barragán, que ha sido modificada o demolida, pues en México estamos en la propia batalla, y deseamos que conversaciones como estas detonen el interés para poder visitar la casa, para poder comprar un souvenir, para poder generar otra charla, para poder hacer una donación desde $1 en Donadora. Tenemos cuenta bancaria donde si ustedes donan, deducen impuestos, es decir, en lugar de que le des al SAT, danos a nosotros. O sea, hemos trabajado muchísimo, pero desgraciadamente a 2 años y medio del inicio de la campaña de recaudación todavía no tenemos el 100%. Muchas gracias por compartirnos esto, y esperemos que sí, que esto sea un detonante para que pueda resonar este tema, ¿no? Maestro arquitecto Juan Manuel, adelante. Muchas gracias, maestra. Primero, felicitarte, maestra, tu explicación. Admiro tu trabajo. He estado siguiendo las notas del proceso de la casa desde hace tiempo. No me había tocado escucharte. Había visto notas de prensa y en algunos portales de arquitectura, y me da muchísimo gusto escuchar tu entusiasmo. Admiro cómo manifiestas el trabajo de O'Gorman. Me recuerda mucho cuando yo era estudiante, que a mí O'Gorman me marcó muchísimo. Lo vi la primera vez en un libro de Enrique Yáñez que se llama Teoría, Diseño y Contexto. Es un libro fantástico, impreso de una manera así muy sencilla,
y venían todas las fotos, toda la obra de O'Gorman. O sea, Yáñez le hace casi un homenaje en 3/4 del libro a O'Gorman, y todas las fotografías eran en blanco y negro, y ahí hablaba de estas casas, lo recordarás tú que tú eres experto en el tema, las viviendas, un concurso de vivienda obrera que hace O'Gorman, fantástico, y bueno, a mí me voló la cabeza, se los digo, y los que han sido mis alumnos o son mis alumnos saben que menciono O'Gorman una y otra vez, y admiro cómo lo presentas, y creo que estas charlas y estas pláticas deben de estar siempre presentes en una discusión de arquitectura, y siempre voltear a ver al lado o al otro lado y entender de que no podemos comprender o entender nuestra historia en la arquitectura con o sin O'Gorman. O sea, O'Gorman para mí es un momento en la arquitectura mexicana, y bueno, quedo fascinado con lo que comentas, y me recuerdas pues que ahí está O'Gorman, ¿no? Y nos mueve y nos llama y nos inspira a comunicar pues la arquitectura de otra manera. Felicidades, en verdad. Muchísimas gracias. Una cosa que nosotros hemos comentado, y me da mucho gusto que haya seguido las notas que hemos estado mandando a prensa, la verdad es que es una batalla durísima, o sea, de verdad, de a veces no poder dormir, sí, pero, por ejemplo, cuando se tiró la casa cueva, que hubo mucho silencio de mucha gente, una cosa que a mí me estimula mucho ahorita pensar es que como sociedad, muchos o pocos nos estamos enterando y cada quien está haciendo lo suyo. O sea, esta propia charla con los compañeros estudiantes y con los compañeros arquitectos es sumar al patrimonio intangible, y no estamos en el mismo silencio y en la misma inactividad que se estuvo en 1969, cuando de las pocas personas que hizo una crítica a la destrucción de la Casa Cueva fue Ida Rodríguez Prampolini. Aquí, si la casa se terminara destruyendo, yo me quedaría con la tranquilidad de que hicimos todo lo que se pudo. Y creo que como sociedad civil es un buen paso. O sea, en México no nos caracterizamos por crear organizaciones civiles, por organizarnos. Y yo debo de agradecer también a quienes a este momento nos han donado y nos permiten seguir trabajando, que a mí me permiten tener esta charla con ustedes, que nos permiten tener comida, que nos permiten tener energía para seguir avanzando en un ambiente tan difícil que es el de la preservación del patrimonio, porque el arquitecto hace la obra extraordinaria, pero ¿quién la preserva? Claro. Y no solo se preserva, sigue teniendo sentido para la comunidad en donde se preserva. Son temas muy difíciles, pero lo que yo sí quiero hacer como directora de la fundación es que la lucha no sea la de dar la mayor batalla hasta el final, y documentar las instituciones que nos han dicho no nos interesa, las pequeñas y grandes instituciones que nos han dicho sí nos interesa, y el agradecimiento perpetuo a quienes nos han donado para poder seguir trabajando en esta línea, que no solo es arquitectura, sino estos valores tan importantes para los chicos que ahorita están estudiando arquitectura, que les da un sentido distinto de lo que es la arquitectura y lo valioso que son allá afuera. Creo que eso es muy importante. Totalmente de acuerdo, maestra. Muchísimas gracias. Para tratar de cerrar, porque ya sé que yo le dije 45 minutos y ya luego la agarramos y dijimos, bueno, de una vez ya que la tenemos aquí, vámonos extendiendo. Muchísimas gracias, no nada más por haber aceptado la invitación, por habernos acompañado, sino por habernos transmitido esa pasión y ese amor por este tema. Creo que, yo que he asistido a varias conferencias, a varios eventos, se nota cuando una persona pues es experto en un tema y te lo comparte y te lo platica, y sí es muy buena la investigación y está muy documentado y todo, pero es muy diferente cuando nos logran transmitir esa pasión, ese sentimiento. Y creo que es lo más valioso que me llevo hoy, además de toda la información, de todo lo que no conocía, de conocer a la persona que era Juan O'Gorman. Me emocioné bastante y pues trataremos nosotros también desde nuestra trinchera hacer la difusión posible, trataremos de hacer lo que esté a nuestro alcance, con muchísimo gusto. La maestra Gema parece ser que ya no se pudo conectar y me mandó un mensaje. Ella me dice que le comparta, que agradece muchísimo esta plática
y dice que ya es su fan. Y también fan de O'Gorman, desde el día que conoció a O'Gorman. Y bueno, dice que ya bastantes años, pero que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, de verdad, muchas gracias. Siendo la 1:48, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. A todos los chicos les compartimos que se sigan, o les pedimos que se sigan conectando, que sigan participando, y pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Dalia. Gracias a todos.